Hola Iván, buenos Bueno, días. primero quiero empezar como presentando al equipo. Tenemos a Michelle, Hola Michelle. a Nefer, Fer, hola. Nefer. Nefer. abreviación Wow. de Nefertiti. Nefertiti. A América América, hola, mucho gusto. y Carla. Carla, mucho gusto. Y pues Iván, su Hola, servidor. Iván. Entonces, queremos empezar esta entrevista. Primero, gracias por aceptar y por darnos el espacio. Y quiero empezar preguntando tu nombre para que la gente te conozca. Ok, mi nombre es Irlanda Sujei Olmos Ríos. ¿Cuántos años tienes? 45, recién cumplidos. Felicidades. Muchas gracias. ¿Y en qué trabajas y qué estudiaste? Ok, soy psicoterapeuta, estudié licenciatura en psicología en la UAM, soy orgullosamente UAM. Y tengo 5 especialidades, 6 maestrías y estoy a la mitad de un doctorado. Ok. Y ese doctorado puedo preguntar de qué es. Sí, terapia psicodinámica existencial. Ok, muchísimas gracias. Pero entonces, tu enfoque es más como gestal, ¿no? Sí, fue mi primera especialización, fue cuando recién terminé psicología, inicié con terapia gestal. Muy bien. ¿Y cuántos años llevas como trabajando en la terapia gestal? 25. 25 años. Wow. ¿Y qué es lo que te motivó como a especializarte específicamente en esa área de la psicoterapia? Recuerdo que cuando estaba en la fila yo quería estudiar medicina, ¿no? Era como mi ícono, ¿no? Tenía muchas ganas de hacerlo y estuve como paramédico algún tiempo. Me tocó ver ciertas iatrogenias, ciertos conflictos, ciertas cosas dolorosas y me surgió la impresionante pregunta de qué hay antes de la enfermedad, cómo es que el cuerpo llega a enfermarse, y eso era algo que me torturaba y me llamaba muchísimo la atención. Estando en la fila para poder sacar la ficha, estaba yo en Cárdenas, Tabasco, la secretaria tuvo a bien de preguntarme, ¿conoces la psicosomática? Era un término que jamás en mi vida había escuchado. Y ella me dijo, deberías de investigar un poquito más acerca de la psicosomática, que es lo que pasa antes de la enfermedad, justo tus dudas. Porque una de las preguntas para poder accesar a la ficha de admisión o de examen, perdón, era el por qué deseabas estudiar medicina, ¿no? Y ahí fue donde me empezó a surgir la duda. Tenía un día más para poder elegir medicina o psicología y decidí en ese momento no tomar la ficha. Entonces me salí y fue cuando decidí estudiar psicología. Y estando estudiando psicología, no sé si todavía está con ustedes la maestra Edna Ávila Valle, saludo para ella, por cierto. Ella fue la que me presentó Gestal. Y empezó a nacer en mí esa sensación de, ok, me llama la atención. ¿Por qué? Porque considero que todo lo que pasa en nuestro cerebro nos lleva a estar conectados con la parte del cuerpo, y fue la técnica o la área de la psicología que más me llamó la atención, porque me llamaba mucho la clínica. Sí. Muchísimas gracias. Y en todo este estudio que lleva la gestal, ¿qué es como el aspecto que te parece más atractivo, significativo en la formación? Ok, dentro de la formación me llamaba mucho la atención la forma en cómo no nos íbamos al pasado, a revisar el pasado como tal, sino lo que estaba haciendo figura en ese momento. Gestal trabaja mucho con figura y forma, ¿va? Entonces de repente puede haber alguna situación que emocionalmente me esté moviendo y en ese momento va a ser figura. Y si trabajo esa parte que me está haciendo figura, me va a abrir las conexiones emocionales hacia otras cosas que están inconscientemente más enquistadas o internas en el psique o en el ser humano. ¿Con figura te refieres como a en sí la figura humana, el cuerpo o algo físico? No, es un término, digámoslo así, gestáltico. Se trabaja mucho con figura-fondo. Figura es lo que en este momento me está pulsando, en lo que en este momento me está haciendo una situación emocional activa, lo que en este momento está siendo importante. Imagínate que tú vas a un proceso terapéutico, ¿no? Y tú tienes una situación de un dolor emocional
por una ansiedad, ¿no? Un duelo que estás ahorita presentando que te genera ansiedad. Estás a punto de terminar tu carrera y no te das cuenta que es duelo como tal y estás con ansiedad, ¿no? Entonces tú vas a querer trabajar, me siento estresado o estresada porque ya voy a terminar mi carrera y no sé a qué me voy a dedicar. No sé si algunos nos estamos proyectando, ¿verdad? Pero bueno, podría ser. Entonces, tú vas a tu proceso y tu terapeuta te dice, está bien Iván, pero empieza a hablarme por favor de tu infancia, y tú así como de... Porque noto que te está costando trabajo tomar decisiones. Probablemente traigas una herida de infancia. Y sí, obviamente sí. Pero en ese momento no es lo que a ti te está pulsando. En ese momento no es lo que a ti te está importando. ¿Va? Entonces Gestalt nace desde esta parte que es una forma de darle un sentido diferente a lo que es el psicoanálisis. Porque psicoanálisis de cierta forma es el análisis del terapeuta. Es como, ok, tú me estás compartiendo que tienes ansiedad en este momento. Y el terapeuta empieza a hacer su trabajo, su función desde el análisis y desde qué es lo que está generando la ansiedad, pero muy arraigado desde tu etapa temprana de vida. Y Gestalt lo que hace es trabajar fenomenológicamente, el aquí y el ahora. Ok, en este momento lo que a ti te está pasando es que tú estás estresada o estresado porque vas a salir al campo laboral. Entonces el objetivo de la Gestalt es lo que te hace figura, es esto. Vamos a trabajar esto y de ahí nos va a dar la ramificación hacia el pasado. Pero primero dándole importancia a lo que en este momento está pulsando para poder resolucionarlo. No sé si estoy siendo clara o me estoy perdiendo en mis propias palabras. Ahorita vamos a ir como contando más en eso. Bueno, lo que les mencionas de la Gestalt, pues imagino que hay muchas técnicas en psicoterapia, ¿no? Sí. Mencionas que tienes ya 25 años. ¿Esos 25 años has sido solo terapeuta Gestalt? No. He estado en otras capacitaciones, soy sexóloga, neuropsicóloga, y en base a lo que, para mí la principal ha sido Gestalt porque es la que me ha permitido abrirme a otras opciones y no estoy peleada con ninguna corriente. No tengo problema con cognitivo, no tengo problema con psicoanálisis, al contrario. Para mí, yo creo que un buen terapeuta es el que está al servicio de tu consultante o paciente, ¿no? Que no me gusta mucho la terminología paciente, sino consultante. Okay. Sí, fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo. Entonces, en ese caso, ¿cómo o a qué tipo de personas o pacientes o consultantes recomendarías la terapia Gestalt? Yo creo que Gestalt tiene de 0 a 100 años. Yo creo que Gestalt puede ser muy buena para pequeños. Es una de las herramientas con las cuales trabajo en el proceso inicial con pequeños y posteriormente ya trabajo mucho en lo que es neuropsicología, sexología, dependiendo la necesidad del paciente, ¿no? Pero considero que en cualquier edad podemos trabajar terapia Gestalt. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. ¿Y es muy diferente o qué es lo que diferencia entre trabajar con niños desde la Gestalt a trabajar con adultos desde la Gestalt? Ok, por ejemplo, no sé si se fijaron al entrar al consultorio, tengo un área en donde hay un tapete en el piso. Ok, ese tapete lo utilizo precisamente para los peques, porque mi objetivo es que los peques sientan que verdaderamente estoy a su nivel. Entonces trabajo con juego terapéutico, trabajo con proyección, trabajo con esta parte silla vacía, que les lleve de alguna manera a conectar con la emoción que están sintiendo y que de cierta manera no se han dado cuenta. Con los peques es más como desde la terapia del cuerpo. Y con los adultos, este es mi consultorio, este es el área con la cual trabajo con los adultos, en donde ya estamos, hasta se fijan cómo el lenguaje corporal cambia, cómo de estar así como que, ok, cambia, ¿por qué? Porque es como empezar a hacer contacto visual y estar al servicio de lo que realmente el consultante necesita, hacer el chaleco a la medida. Considero que la diferencia está en la capacidad que tenemos de podernos permitir enfocarnos o sentir a la otra persona desde su edad y desde su necesidad, no desde mi necesidad como terapeuta, porque yo puedo tener todo un speech de lo que le va a servir al terapeuta, pero ok, yo te podría decir, es que aquí en tus exámenes de, ¿qué sería? Vocacional, me resulta que tienes más habilidades físico-matemáticas. Sí, pero yo quiero ser psicoterapeuta y estudié psicología, ya terminé, ya llevo 4 años, pues estoy a punto de hacer mis prácticas, ¿no?
Entonces sería más a mi necesidad y a lo que en ese momento la proyectiva está diciendo, a lo que realmente es tu necesidad y tu querer. El objetivo aquí sería trabajar con el darse cuenta. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer tú? Como muy existencial. Ajá. Como la humanista existencial. Humanista existencial. Uh-huh. Y mencionabas eso de la silla vacía, la proyección, que pues son técnicas, ¿verdad? ¿Podrías hablarnos un poco más de qué técnicas son las que tú utilizas, de qué momentos o cómo ves qué técnica usar, cuál es tu favorita, cuáles crees que tienen más efectividad? Yo considero que lo principal es el darse cuenta. Y no hay como una técnica específica. Gestal no es tomo una hoja y entonces voy a describir lo que considero que el paciente necesita y lo voy a hacer 1 más 1 más 1 más 2. Porque a lo mejor eso es lo que yo como terapeuta necesito, pero ¿qué es lo que tú necesitas? Entonces utilizamos mucho la creatividad desde el proceso. La habilidad que el terapeuta tiene que tener es identificar lo que tú necesitas y desde lo que tú necesitas, con todo el bagaje o la posibilidad de características o técnicas que puedo tener, ir poniendo la que en el servicio en el momento se necesita. Okay, entonces mucho como de tener las herramientas y como ves el paciente, con tu creatividad usarlo. Uh-huh. ¿Puedo preguntarte alguna experiencia, obviamente sin nombres, sin datos personales, en el que tú hayas visto en un paciente una buena mejoría o tratamiento o tu caso más difícil? Bueno, es que es súper abierto. Mi caso más difícil. Bueno, primero puedes contarnos tu caso más interesante desde tu perspectiva. Es que son varios. Bueno, es que tienes 25 años. Sí, exacto. Mira, ahorita que me mencionabas esto, hice contacto con una persona con la que estuve acompañando por proceso ansioso generalizado, que creo que la gran mayoría de las personas ahorita tenemos ese conflicto, ¿no? De aprender a conocer nuestras emociones, aprender a entender cuáles son nuestros recursos emocionales, esta parte de la responsabilidad afectiva. Ella llegaba al extremo de que no podía conducir, no podía salir de su casa, tuvo que renunciar a su trabajo, estaba encerrada porque cualquier agente externo a su casa le generaba un estresor o una situación que activaba la ansiedad. Y el manejo terapéutico fue precisamente desde la Gestalt, desde el darse cuenta qué es lo que en ese momento le estaba haciendo figura, que la llevaba a estar sumamente no permitiéndose vivir. Paradójicamente, su miedo era la muerte. Y bueno, de cierta forma, el estar encerrada, pues es como una muerte simbólica, ¿no? Porque dime tú qué experiencias de vida podías tener si no te permitías salir. En un término más o menos de, ¿qué fueron? ¿3 meses? Ajá, 3 meses. El primer logro fue que viniera a terapia presencial. Y bueno, gracias por compartirnos. Y ¿alguna otra experiencia como de algún paciente o que hayas visto una gran mejoría aplicando la terapia gestal? Ok, tengo el caso de un chico suicida que tenía autolesiones y proceso de cierta manera ya con intentos suicidas repetitivos, que de verdad le ha salvado muchísimo la vida, la parte de su propia creatividad, de reconocer las habilidades que tiene. Se va a oír muy cruel, pero fue una de las partes con las cuales nos sirvió muchísimo, el que se diera cuenta de la habilidad que tenía para poder crear diferentes escenarios y diferentes formas de cómo terminar con su vida. Y desde ahí fue a conectarlo con su creatividad y empezar a que esa energía o esa necesidad la empezar a enfocar en cómo le podrías hacer para construir tu propia existencia, que es todo un tema, ¿eh? Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son los retos que un terapeuta gestal es el que enfrenta a la hora de la psicoterapia? Primero, el aprender a dejar nuestras cuestiones personales en epogé, paréntesis, dejarlas a un lado. El poder evitar esta parte de estar confluenciando con el paciente o el estar de alguna manera proyectando tu necesidad
con el paciente es complejo. Hay algo en Gestalt que se llama ir y venir, que es puedo estar dentro de ti, metafóricamente hablando, conectarme tanto que estoy en proceso de buscar comprender lo que tú me estás compartiendo, no desde mi bagaje, sino desde el tuyo. Por eso considero que es una de las estrategias que más tenemos que desarrollar los terapeutas. Sí. Entonces, ¿cuáles crees que sean como el perfil de un terapeuta que necesita, las actitudes que un terapeuta gestal necesita? Ok, considero que necesita mucha habilidad en cuanto a la capacidad de acompañar. Considero que necesita el poder conectarse y estar, ¿va? Considero que debe de ser sumamente necesario el permiso, el permitirse, el darle espacio a la fenomenología, el darle espacio a lo que realmente está pasando, el poder ser analítico, el darse la oportunidad de observar, sentir, revisar, porque para Gestalt somos un todo, no es solamente una técnica, no es solamente lo que estás pensando, no, sino es, me estoy dando cuenta la forma en cómo estás buscando conectarte conmigo, desde la manera en cómo me observas, desde la forma en cómo mueves tus manos, puedo detectar cierto nivel de ansiedad que no quieres que te falte ninguna pregunta. Ajá. La parte del lenguaje corporal, ¿no? Sí. Pero, wow, muchas gracias. Gracias por leerme. Ouch. No pasa nada. ¿Crees que haya ¿cómo lo menciona? Un prejuicio en el ámbito psicológico respecto a la gestal todavía? Sí, aún estamos en esta parte de que muchas personas de alguna manera no identifican que Gestalt lo que hace es sumar, no restar, ¿va? Entonces, si tú traes, por ejemplo, no soy tan fan, pero lo voy a mencionar, lectura tarótica emocional, ¿no? Mucha gente de cierta forma se burla o pone limitantes. Yo no utilizaría la lectura tarótica como una herramienta psicológica, de hecho no la tengo, puedo abrir mi closet, juro que no está. Ay, sí. Pero fue lo que se me vino a la mente, pero lógicamente. Ajá, exacto. Pero bueno, pero para mí lo verdaderamente rico o enriquecedor sería, ok, si alguien saca una carta y te la empiezo a leer y me permito leer tu lenguaje corporal y lo que eso te está causando, trabajaría con esa parte. ¿Me explico? Utilizaría ese recurso, ¿va? Y pues para muchas personas de repente manejan que Gestalt no es una ciencia. Y bueno, yo considero que para mí es un estilo de vida y estoy muy enamorada de la Gestalt y la forma en cómo me permitió abrirme a más posibilidades y a no de cierta forma casarme con una sola técnica. Me gusta tanto el psicoanálisis como me gusta el cognitivo-conductual, por ejemplo, con personas con adicciones me es sumamente funcional. Gestalt, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo es Gestalt y podría trabajarlo como una dinámica terapéutica de grupo, de cierta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque no estoy haciendo tanto contacto visual con ustedes por respeto al entrevistador, pero es una forma, pues es una manera en que de cierta forma las he escuchado reír, las alcanzo a identificar por reojito que sí, o como, a ver, espérate, ¿qué dijo? Ajá. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que trabajamos dentro de terapia gestal. No solamente trabajamos la parte individual, sino también podemos tener la oportunidad de trabajarlo en terapia grupal. Por eso me agrada, porque es muy vasta y es muy abierta. Y pues muchas personas es como de, es que, ¿dónde está el sustento científico? Para mí, desde el hecho, como les compartía, de la pregunta anterior que me hacías del caso clínico, para mí, imagínense el poder saber que está trabajando, que está laborando, que no es codependiente a un proceso terapéutico, que no está todos los días 24/7 en proceso terapéutico, continúa, pero nos estamos viendo una vez cada 3 meses. Entonces, en mi defensa nos vemos al año, llevamos ya años trabajando, pero nos vemos al año 4 veces. Y está en un proceso altamente funcional, viviendo su vida realmente desde, sí, claro, hay momentos en que hay crisis, los abordamos, pero abordamos la crisis. No me voy nuevamente a la etapa temprana de infancia.
Esa es la parte que me gusta más de la Gestalt, el trabajar el aquí y el ahora, lo que realmente en este momento está pasando. A mí me encantó tu sonrisa. Es que justo eso iba a preguntar. Y estaba esperando que lo dijeras. Pero, ¿qué importancia o qué papel tiene el aquí y el ahora en la terapia gestal? ¿Cómo impacta en el paciente y en el terapeuta? Bueno, en la psicoterapia en general. En la psicoterapia en general. Bueno, es que al final de cuentas nuestro objetivo es precisamente eso, trabajar con el darse cuenta y con la responsabilidad psicoemocional. Porque muchas veces es más fácil culpar al externo, ¿no? Es más fácil decir, es que tú me hiciste, es que tú me lastimaste, es que tú me hiciste enojar. Y aquí lo que buscamos en Gestalt es esta parte de, a ver, sí, la otra persona es un factor, la otredad es una formalidad, es una situación que está pasando. La respuesta es tu responsabilidad. Es total y enteramente tu decisión. ¿Cómo vas a reaccionar ante esta situación? Y el aquí y el ahora justo es eso, imagínense, hoy en día una de las grandes adicciones es el nivel de dopamina que genera el teléfono, ¿no? Y algo que me costó en lo personal muchísimo trabajo era el que tenía un espacio libre y lo primero que hacía era revisar redes sociales. O esta mala costumbre de puedo poner algo en la pantalla, pero estoy en el celular. Y bueno, cuando hice neuropsicología descubro que era una de las formas más crueles de lastimar a nuestro cerebro, de desconectarnos de nuestro cerebro. Y bueno, si trabajo mucho con el aquí y en el ahora, pues fue un aprender a estar al 100% viendo la película, ¿va? Sin estarme distrayendo en quién le puso me gusta, quién reaccionó. Y lo he logrado. Sí, estoy la menor parte del tiempo en el equipo y estoy trabajando con varios pacientes que no pueden estar en un restaurante o no pueden estar en un lugar que estén solos si no están en su celular. Es un gran reto el que tenemos ahorita. Inclusive he visto muchísimas personas que digo que qué maravilloso es el ser humano y su capacidad de adaptación, que van en el celular y van caminando. ¿Me explico? Yo en lo personal no tengo esa habilidad, afortunadamente, no me agrada. Ajá. Pero si le preguntas qué negocios hay en tu entorno, oye, ¿cuál fue la pared, el color que más te gustó? ¿O qué sentiste cuando viste a ese perro callejero que se acercó hacia ti y que solamente le hiciste así para que no te distrajera? No hay un contacto. Estamos de cierta manera desconectados. Y justo mucho de lo que trabaja terapia gestal es el aprender a conectarnos con nosotros mismos. ¿Y qué es lo que tú personalmente recomendarías a alguien como principiante, estudiante o alguien interesado que quiera conocer más sobre la terapia gestal? Ok. Es que está un poco extraña la pregunta. ¿Qué es lo que ¿Quieres que reforme? Sí, por favor. Ok. ¿Qué es lo que le recomendarías a alguien que está interesado? Bueno, ¿qué es lo que...? A ver, ¿cómo es? La verdad que no soy la única. Es que creo entender lo que me quieres decir, pero sería mi interpretación. Sí. Aquí gestálticamente lo que yo diría sería, yo entiendo que tú me quieres preguntar qué es lo que yo le recomendaría a una persona para poder activar sus opciones o habilidades terapéuticas como gestaltista. Pero es que la pregunta dice, ¿qué recomendaría a un estudiante de psicología que está interesado en aprender más sobre la terapia gestal? Que es un poco diferente. Sí, diferente, pero me gustó más tu enfoque. Pero me gustó más como... Ajá. Se queda. Y justo esto es gestal. ¿Te das cuenta? Si yo doy mi interpretación, porque estamos haciendo trampa y ya me sabía las preguntas. Si yo doy mi interpretación, por eso dije, espérame, es que lo que había leído a lo que me estás preguntando es diferente, pero igual puedo de alguna forma estratégicamente integrarlo y darle una respuesta, ¿no? Pero al final del día quería que pasara esto para darnos cuenta de lo fenomenológico que es, y que es importante para la terapia gestal el no dar yo mi interpretación, sino desde lo que tú me dices, el poder acompañarlo y el poder resolverlo. ¿Va?
Yo creo que importante es el que tengamos bien en claro si realmente nos gusta la parte clínica y el que tengamos realmente claro. Yo recuerdo que cuando estaba decidiendo la maestría, qué maestría iba a estudiar en aquel entonces, yo decía, es que la investigación no me gusta, y él lo primero que me dijo, con cada paciente lo que hacemos es investigar. Así es. Y justo, me quedé enamorada, me encanta. Me gusta esta parte de conectarme con la otra persona, de poder estar al servicio de la otra persona, de poder más o menos como servir como un traductor emocional. Es que con lo que tú me dices, o me estoy dando cuenta que te está pasando esto, o te das cuenta cómo estás moviendo tu pie, por ejemplo, en este momento. Porque cada movimiento tiene un significado, cada cosa tiene una razón de ser, pero no es lo que yo considero. Yo puedo decirte, yo considero que probablemente te estás sintiendo tan cómoda y tan identificada que estás pensando en, ok, me está cambiando la perspectiva de Gestalt, pero esa es mi interpretación. ¿Me explico? Sí, claro. ¿Hay algo de cierto? Sí. Esto es Gestalt. No, qué bonita forma de verlo. Porque pues sí es diferente como lo que ves en la universidad y autores y estudios a como ya la práctica, ya psicoterapéutica, el cómo tanto el terapeuta tiene su enfoque y su manera de ejercerlo a como el paciente lo recibe. Sí, claro. Claro, de hecho hay un libro que se llama Yo Tú, que es una de las recomendaciones que podría hacer como a alguien que le encante terapia gestal, porque es justo eso, el aprender a ir y venir, el aprender a estar en mí, conectar conmigo y qué estoy sintiendo con lo que me estás diciendo, separar lo que es mi proyección y poder identificar qué es lo que realmente es tuyo, qué es lo que realmente tú necesitas. Y bueno, sí es pregunta personal, pero ¿cómo trabajaste esta parte de aprender a separar lo que tu interpretación o tu proyección y trabajar y enfocarte más en el paciente? Ok, yo soy muy abierta, si es algo que me está pasando como por decir, espérame, en este momento la verdad me siento sumamente estresada por lo que me estás diciendo, pero considero que eso es mío. ¿Cómo estás tú? ¿Me explico? Desde esta parte de, ok, con esto que tú me estás diciendo, yo estoy sintiendo estrés, pero ¿qué estás sintiendo tú? No, pues una super liberación porque lo estoy soltando, porque me estoy permitiendo hablarlo, porque me estoy permitiendo compartirlo. Ok, entonces esto es mío. O si te saludo y te veo y de repente lo primero que hago es, te noto cansada, es mi proyección porque yo estoy cansada, ¿cómo estás tú? O sea, desde esta parte de ser honesta con lo que realmente estoy sintiendo, con lo que realmente estoy viviendo. Y desde ahí hacemos la magia juntos, hacemos el proceso terapéutico juntos. Por eso considero, en algún momento una paciente me decía, Ivana, es que yo creo que tú eres mi mejor amiga. Y yo, no me digas eso. Y ella se quedó así como, y yo, sí, creo que mi cara fue muy fatalista. Pero lo que quería decirte es que a una amiga le elegimos que compartir y que contar porque es nuestra amiga, ¿va? Y de alguna forma tenemos como ese crisol, o ese filtro, de qué es lo que realmente quiero decir. Y con tu terapeuta, si me permites, es como abrirle el zipper al alma y desnudarla por completo. Entonces, si tú me dices que soy tu amiga, me siento limitada, porque vas a empezar a elegir qué me vas a contar. ¿Va? De hecho, para mí un terapeuta definitivamente es, si alguien me llegara a hablar y me dijera, Irlanda, tengo a una persona, esto se va a ver muy cruel, pero bueno, tengo una persona muerta en la sala, no le voy a preguntar qué le hiciste, le voy a preguntar a dónde llevo el pico y la pala. ¿Sí me explico? Es metafórico, no lo haría jamás. Podemos quitar los micrófonos. Estoy aquí sacando mi proyección psicopática, pero bueno. Esto no lo van a ver los psicólogos. Sí me explico, es como esa parte de te puedes contar con tu terapeuta, o sea, hasta este nivel de que no voy a juzgar qué hiciste y por qué lo hiciste, solo quiero que lo podamos comprender juntos o juntas, que podamos entender qué fue lo que realmente nos lleva a y dominarlo o conquistarlo, ser dueño de nuestras decisiones, ser dueño de nuestras acciones desde el estar perfectamente
reconociendo mi responsabilidad. Qué hermoso todo, ¿cómo lo dices? Qué hermoso todo lo que está saliendo de tu boca. Y tan cierto. Cierto. Por eso me gusta gestar. Sí. Yo tengo una duda. Sí, adelante. También personal. En alguna de nuestras clases, con la maestra Etna justo, ella nos mencionaba que es muy importante como psicoterapeuta, si quieres estar en este enfoque, que trabajes como problemas que tienes como tuyos, porque muchas veces te tocan pacientes que justo como que dan en esos puntos, ¿no? Como que en estos clavos, que es difícil como mantenerse objetivos. O sea, a mí me gustaría saber qué tan cierto o qué tan frecuente o cómo le haces cuando pasa esto. O sea, cómo logras mantener tu objetivo cuando te llega un paciente y tú tienes un problema similar propio, ¿no? Como... Creo que es justo esto que les mencionaba del ir y venir, ¿no? Para empezar, para ganarme el derecho de estar frente a ti como terapeuta, tengo que estar en proceso terapéutico. Así que yo llevo en proceso terapéutico desde los 21 años. No es cierto, desde los 19. Sí. Ajá. Y en segundo, justo lo que les mencionaba, el poder como ser consciente de lo que realmente estoy viviendo y poder mencionar o compartir esto es mío, o puedo pensar que es mío, o puedo creer que es mío, y juntas nos podemos acompañar para poder separar lo que es tuyo. Claro, obviamente ese es mi trabajo como terapeuta, ¿no? Pero sí puedo, si te sirve, en mi experiencia he vivido esto, o a mí me ha pasado esto, o yo estoy sorteando esto, lo puedo poner en función del proceso, ¿va? Siempre y cuando tenga bien en claro que ese es mi rollo. Por eso es importante que estemos todo el tiempo en proceso terapéutico. Sí. Para poder tener esta diferenciación y poder identificar, ok, en este momento estoy en tu servicio, pero déjame retomo mi energía. Alguien tiró algo. Deja retomo mi vivencia, deja retomo mis emociones, deja retomo mis situaciones, porque esas son mías. Y sí, yo considero que somos humanos y que estamos en este proceso de crecer juntos. Si yo crezco, tú creces. Si tú creces, yo crezco. Entonces, si creemos que no voy a lanzar ninguna proyección sobre mi paciente, eso es prácticamente imposible. Ajá, pero es maravilloso cuando estoy siendo consciente o busco la manera de ser consciente de ello. Cuando logras identificarlo, ¿no? Sí, así es. Y justo, responsabilidad afectiva, responsabilidad emocional y poder hacer un buen clic terapéutico. El que puedas conectarte con la otra persona y también aprender a desconectarte. Bueno, eso es completamente tuyo y está bien. Gracias por compartirnos y por darnos el espacio y el tiempo. Y como última pregunta, yo creo que es algo más académico, pero en tu formación como gestal, psicoterapeuta gestal, ¿qué libros o autores crees que te hayan ayudado más o hayan sido más interesantes desde tu perspectiva? Ok, hay uno que es de Carl Sagan, Los Dragones del Edén, el que les decía de Yo Tú, No empujes el río de Fritz Perls. A mí me gusta mucho y soy fan de Jorge Bucay, por ejemplo. Hojas de Ruta ha sido uno de los libros que más me han acompañado, me han apoyado. Gestal. Creo que principalmente esos 4 son los que... El orientador experto, ese fue maravilloso. Nos habló Edna una vez. Sí, el orientador experto es maravilloso. ¿Quién es el autor? Ay, no me acuerdo en este momento. Okay. Lo averiguaremos. Para la siguiente, porque vamos a venir otra vez. Pero muy bien, muchísimas gracias por tus respuestas, por estar dispuesta. Entonces, te abrazamos desde aquí. Pero muchísimas gracias. Es un placer. ¿Algún comentario que quieran decir? ¿Una pregunta? Pues pregunta, ¿no? Pero sí me agradó mucho tener como que esta perspectiva, porque como que, o sea, sí sé lo de la escuela y así, pero creo que, como dijo Iván, sí te cambia mucho el enfoque de saber ya la práctica o escuchar de alguien que pues es un experto. Sí, es una perspectiva diferente. Ajá. Sí, o sea, Ya no es lo mismo de los libros, lo académico y así, o sea, ya ves cómo es de verdad y pues sí te cambia mucho la perspectiva, o sea.
es maravilloso. Yo considero que Gestalt te da la posibilidad de experimentar en diferentes áreas y justo por eso ha sido muy juzgada, muy criticada, pero creo que esa flexibilidad te enriquece y te permite realmente sacarle el máximo provecho a lo que sea que estés estudiando, ya sea como psicoanalista, ya sea como conductista. Es maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.